El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa de Teología para Todos. Ya nos encontramos en el programa número 17. Y la semana pasada, quienes lo recuerdan, continuamos explicando qué es la teología moral, en esta introducción a la materia, y comenzamos a ver el tema que hoy vamos a continuar, a mi criterio, uno de los más importantes del curso, que es justamente el pecado. El pecado. Se ha perdido mucho la noción del pecado y en gran medida por la gran ignorancia que hay. Por eso creo que este va a ser un programa muy importante y espero también muy interesante. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, Padre Juan María, un gusto, el gusto es mío. Bueno, y les decía, continuamos explicando lo que es el pecado. Quizás recuerden que la semana pasada decíamos que el pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. El pecado es siempre una ofensa a Dios, aunque el pecador, aunque alguna vez uno no quiera ofender a Dios con la acción que realiza, al desobedecerlo, al incumplir sus mandamientos, sus preceptos, está justamente cometiendo una falta, un pecado. Veremos si esa falta, ese pecado es grave o leve, dependerá, pero el solo hecho de contradecir la ley de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios, eso es ofenderlo, quiera uno hacerlo o no. Decíamos que puede ser por acción o por omisión. El pecado de acción es cuando uno realiza un acto que de por sí es malo, realiza una acción, justamente un acto. O por omisión es cuando deja de hacer algo que se tiene que hacer, que es obligatorio. Por ejemplo, dejar de ir a misa por pereza, sin un motivo importante, eso es un pecado, una falta. Dejar de ofrecer una ayuda cuando uno está obligado a una determinada persona, por ejemplo, relación padres e hijos, esto es un pecado. Un pecado por omisión. Dejar de hacer algo que uno tiene obligación de hacer. Desde una perspectiva trascendente, que evidentemente es la perspectiva más importante, el pecado es el peor de los males, porque cualquier otro mal, si uno lo sabe llevar como una cruz, puede ser el pasaporte para el cielo. Una enfermedad, un problema serio económico, en fin, si uno lo lleva con amor a Dios y uno con santa resignación, puede ser camino al cielo. Pero el pecado justamente lo que hace es separarnos del cielo, separarnos de Dios, por eso decimos que es el peor de los males. Peor que la misma muerte, porque además de hecho la muerte para el cristiano es un paso de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, a la vida eterna. La muerte para un cristiano es encontrar a Jesucristo, a quien tanto queremos y tanto hemos buscado aquí en la tierra. Podemos dividir el pecado, una división, es la división más importante quizá. El pecado puede ser mortal o venial. Es mortal cuando el pecado es grave. Y el pecado es venial cuando el pecado es leve. El pecado mortal es grave porque justamente rompe esa amistad con Dios. Y además tiene como consecuencia esa separación que nos lleva a perder la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza del cielo si es que uno no se arrepiente. Por eso, un deseo importantísimo de todo fiel es que si el que tenga la desgracia de tropezar alguna vez con el pecado grave, con el pecado mortal, es recuperar la gracia cuanto antes. Y uno recupera esa gracia de Dios
a través del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, e incluso si ya uno muy arrepentido pide perdón a Dios y hace un acto de contrición perfecto con esa intención de confesarse cuanto antes, uno ya recupera la gracia y por lo tanto vuelve a tener la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna y, digamos, pierde la posibilidad de condenarse para siempre en el infierno, que esa es una realidad que tiene su importancia. Bueno, el pecado venial, en cambio, no rompe la amistad con Dios y tampoco, digamos, es el pasaporte a la condenación eterna. Te voy a pedir, Mónica, que nos leas un poquito esta afirmación que el Papa Juan Pablo II ha aclarado. El Papa Juan Pablo II ha dicho: el pecado grave se identifica prácticamente en la doctrina y en la acción pastoral de la Iglesia con el pecado mortal. Por eso el nuevo catecismo de la Iglesia Católica no hace distinción entre pecado grave y pecado mortal. Gracias. Entonces, pecado grave, pecado mortal son prácticamente sinónimos, ¿eh? Ambos rompen esa amistad con Dios, ambos, digamos, con ambos perdemos la gracia de Dios y el pasaporte al cielo. ¿Qué efectos tiene el pecado mortal, Mónica? Perder la amistad con Dios, matar la vida del alma y condenarnos al infierno si morimos con ese pecado. Lo hemos dicho, perdemos la amistad con Dios, esa relación íntima, esa afiliación que tenemos que cuidar y cultivar. Con el pecado grave le estamos dando la espalda a Dios. Matamos la vida del alma, nada más ni nada menos, porque efectivamente el alma en pecado grave es un alma en tinieblas, que pierde también la posibilidad de hacer acciones meritorias, acciones para la vida eterna. Y además, si uno no se arrepiente, si uno no pide perdón, el pecado mortal lleva a la condenación. También tiene consecuencias naturales, consecuencias nefastas, consecuencias malas, naturales, como las enfermedades, el SIDA, el sífilis, en fin, el odio puede llegar a generar también unos problemas de estómago tremendo, o sea que el pecado puede acarrear enfermedades. La pérdida de la libertad, cuantos están entre rejas justamente por cometer delitos que son pecados. Puede llevar a la ruina económica, una persona que se ha enviciado, por ejemplo, con el juego, ¿no? Y que pierde ya, digamos, la noción de la prudencia y el orden que tiene que existir en esta forma de divertirse, bueno, puede llevar a la ruina económica. Las desgracias familiares y sociales que trae el pecado. Si en el mundo se vivieran los mandamientos de la ley de Dios, si en el mundo todos estuviéramos en gracia de Dios y procurando mejorar nuestro trato con nuestro Padre Dios, evidentemente el mundo sería muchísimo mejor. No habría guerras, no habría odio, habría una gran solidaridad entre las naciones, entre las personas, etcétera. Bueno, ¿y qué nos podemos decir, qué nos puedes leer, por favor, Mónica, sobre el pecado venial? Es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia leve. Muchos pecados leves no hacen un pecado grave, sino que el pecado leve dispone al pecado grave, debilita la voluntad y nos priva de la gracia. Pues entonces está claro, el pecado leve no rompe la amistad con Dios, no perdemos la gracia de Dios, pero nos predispone al pecado grave. Me pareció muy apropiada esta foto, ¿no? Este eslabón tan débil, que es justamente el haber cedido reiteradamente en faltas veniales. Las faltas veniales son justamente el pasaporte a una falta grave, a un pecado grave. Debilita la voluntad y nos priva de la gracia, porque efectivamente Dios podría darnos muchísima más gracia. Gracia es esa participación en la naturaleza divina, la gracia es lo que nos hace parecidos a Dios. Bueno, y justamente por el pecado, de alguna manera la estamos rechazando. El pecado leve, o cuando la materia del pecado es leve, puede llegar a convertirse en pecado grave en algunas circunstancias. Por ejemplo, si el que lo comete por error cree que es grave. Por ejemplo, robar una moneda a una persona que tiene mucho dinero nunca será un pecado grave. Ahora, si esa persona cree que eso es pecado
grave, cree que realmente se está distanciando definitivamente de Dios, y lo hace, en conciencia está pecado gravemente, aunque materialmente la falta es leve. También, si se comete con un fin gravemente malo, por ejemplo, un insulto en general es una falta de caridad, habrá que ver las circunstancias, pero si uno lo hace para que el otro, por ejemplo, blasfeme, para que el otro insulte a Dios, para que el otro diga barbaridades contra la Iglesia, contra la Virgen, bueno, evidentemente eso es grave, ¿no? Otro ejemplo, si se hace o se pretende un daño grave o se causa un grave escándalo. También, si al cometerlo se expone a un peligro próximo de pecar gravemente, porque de hecho exponerse sin razón, sin necesidad, a cometer un pecado grave ya es falta grave. Entonces no hay que ponerse en el límite voluntariamente de un pecado grave, porque si uno lo hace voluntariamente, también está pecando gravemente. Y un caso especial es, lo decimos entre comillas, la acumulación de materia. Por ejemplo, muchos robos chicos, muchos robos pequeños, repetidos en el tiempo, al final hacen una gran suma y pueden convertirse en un pecado grave, en un robo grave. Muy bien, te voy a agradecer, Mónica, que me leas los efectos del pecado venial. Enferma la vida sobrenatural, dispone para el pecado mortal, pero no excluyen del reino de Dios. Exactamente. Y hay que procurar luchar, ¿no? Porque efectivamente los pecados veniales pueden hacerse mala costumbre, Las mentiritas, ¿no? Las mentiritas, una mentirita piadosa. Bueno, la mentira de por sí de piadosa no tiene nada. También es verdad que a veces lo que la gente llama mentira piadosa es una lícita ocultación de la verdad, porque a veces uno tiene un derecho a la intimidad y la otra persona no tiene derecho a saber algo que uno hace o dijo. Entonces uno a veces contesta sin mentir, contesta otra cosa o no contesta. Eso es lo que a veces la gente llama mentiras piadosas. Pero lo que es mentira, ¿no? Y hay que estar muy lejos de la mentira, porque el demonio es el padre de la mentira, y tener al demonio por padre es una tristísima afiliación. Las mentiritas, las malas palabras, ¿no? O sea, es bueno en ese sentido esforzarse por pulir el carácter y que no se vayan metiendo estas costumbres que además pueden ser pecados veniales, además de una grosería, digamos, pueden ser pecados veniales. Bueno, 3 circunstancias se tienen que dar para que haya pecado grave, y esto es importante. Mónica, por favor. Primero, materia gravemente mala, en sí o en sus circunstancias, o que se crea que es grave, aunque de suyo no lo sea. 2, conocimiento de la gravedad. Y 3, voluntad de hacerlo. Entonces tiene que haber materia grave, tiene que haber conocimiento y tiene que haber voluntad. Vamos a explicar un poquito estas 3 circunstancias. Porque si la materia no es grave, o no hay conocimiento, o no hay un querer, no hay voluntad, entonces no será grave el pecado. Materia grave puede ser grave en sí misma, algo que siempre es grave, es la blasfemia o el aborto procurado, en fin, o puede ser grave en sus circunstancias, como una mentira, pero que tiene unas consecuencias tremendas para el prójimo. La advertencia es el conocimiento sobre la gravedad de la materia, que este conocimiento, digamos, debe acompañar o tiene que estar precedida a la acción. No basta que este conocimiento se tenga posteriormente. Esto es lógico. La ignorancia puede ser culpable o no, porque uno puede ser ignorante pero sin una responsabilidad, porque no ha tenido posibilidad de conocer. Ahora, hay una ignorancia que es culpable, cuando efectivamente uno tiene la responsabilidad, el deber, la obligación de saber, de conocer. En caso de duda, ya lo veremos, siempre hay que salir de la duda. Más si es una duda positiva, que uno efectivamente piensa que aquello es grave, hay que salir de la duda, hay que averiguar, hay que preguntar, ¿no? Y después actuar. Esto de la ignorancia, les digo, ¿puede ser culpable o no? Evidentemente todos los hombres estamos obligados a buscar la verdad. Además, todos los hombres tenemos en el corazón la ley natural dada por Dios, que nos da una orientación para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero puede ser que exista una ignorancia culpable. Entonces, si la ignorancia es inculpable,
no hay pecado. No hay pecado. Si no es culpable, hay responsabilidad y por tanto pecado. Y respecto del consentimiento, que es ese querer, es esa voluntad, debo darme cuenta que efectivamente estoy realizando ese pecado y tengo que darme cuenta y querer hacer aquello que es malo. Si al hacerlo no advierto que estoy pecando, no es pecado. Por ejemplo, ¿me podés leer, Mónica? Esto supone que hay libertad para hacer la cosa o no hacerla. Quien no tiene libertad para hacer o dejar de hacer una cosa no obra por propia voluntad y por lo tanto no peca. O sea que la libertad es esencial para efectivamente que haya pecado. Quien obra sin libertad, quien obra coaccionado, bueno, después habrá que considerar y verlo. Además también estas cosas, en el fondo, el que sabe y el que lee la conciencia del hombre, el que conoce lo más profundo del motivo de la acción, es Dios, que es también en definitiva quien nos va a juzgar el día de mañana cuando tengamos que dar cuenta de nuestros actos. También te voy a pedir que me leas dice, para que no haya pecado. No hace falta querer directamente ofender a Dios, esto sería algo diabólico. Peca todo el que hace voluntariamente lo que sabe que Dios ha prohibido. Si falta cualquiera de estas tres condiciones, no hay pecado grave. Bien, entonces, materia grave, conocimiento y voluntad. Lo hemos dicho al principio, lo repetimos ahora. El pecador no hace falta que quiera ofender a Dios, que además no es lo habitual. La persona que roba un banco, no roba un banco porque quiere ofender a Dios, sino porque tener una billetera con billetes grandes, en fin, facilita mucho la vida, la hace muy cómoda, pero no porque quiere ofender a Dios. Pero evidentemente el que roba un banco está desobedeciendo a Dios y está cometiendo un pecado, en este caso un pecado grave. Bien, conclusión. Cuando la materia no es grave, o es grave, pero yo no lo sé, o lo sé, pero lo hago sin querer o sin darme cuenta, no hay pecadora. Por lo tanto, todo lo que se hace sin querer, por ignorancia, por descuido, sin caer en la cuenta, o en un arrebato inevitable, o lo que se hace sin pleno consentimiento o sin plena advertencia, no es pecadora. Esperemos que esto quede claro porque es muy importante. Hoy, les decía, las personas no saben mucho qué es pecado, qué no es pecado. En mi experiencia, en los retiros espirituales, que a veces viene gente con muy buena formación y a veces gente que no lo tiene tanta, yo suelo facilitar un examen de conciencia. Algunos un examen de conciencia más corto, tengo alguno que es muy largo, que va viendo los mandamientos uno por uno, y las personas se sorprenden muchísimo, dicen, bueno, padre, pero esto también es pecado, yo no sabía que esto era pecado. En fin, se sorprenden. Por eso es bueno hablar de este tema y es muy importante la catequesis y la formación sobre lo que es el pecado y efectivamente cómo tenemos que estar muy lejos del pecado. El pecado hace mucho daño. No nos damos cuenta la maldad del pecado. Si nos diéramos cuenta, seguramente huiríamos. Digo, nos diéramos cuenta en el sentido más material, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, el cura de Ars cuenta que una vez, en un sermón, una vez Dios le mostró a un profeta cómo quedaba el alma en pecado mortal, ¿no? Y dice que se parecía al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrado durante 8 días bajo los rigores del sol, ¿no? Una palabra bastante fuerte, porque manifiesta, en fin, la fealdad, lo horrible que es el pecado con esta comparación, ¿no? Por eso hay que pedirle a Dios también, bueno, Dios mío, dame una mayor sensibilidad, una mayor finura. Evidentemente esta sensibilidad y esta finura se adquiere en la medida en que uno es más piadoso, en que uno está más cerca de Dios, que hace oración, que tiene vida interior, que recibe la Eucaristía, que se confiesa con frecuencia. Quien tiene más amor es más sensible, ¿no? Entonces, y lo contrario, si una persona vive muy alejada, va perdiendo efectivamente esa conciencia y se va generando como una costra, ¿no? Una costra, una piel gorda que es poco sensible a percibir lo que es ofender a Dios. Bueno, tampoco es pecado nada de lo que se hace en sueños, aunque fuera pecado hacerlo despierto.
pues el que está soñando obra inconscientemente. Una persona, un sonámbulo o que lo han drogado, en fin, siempre y cuando, en fin, no haya buscado él voluntariamente la droga, ¿no? Porque si uno no cometió un delito y estaba drogado, sí, pero él se drogó para cometer el delito. Eso evidentemente sería en todo caso un agravante. Pero supónganse una persona que está enferma y le dan un tranquilizante y ese tranquilizante le hace que después realice una acción que no tenía capacidad de manejarlo, y bueno, eso no será pecado, ¿no? Bien, los pecados dudosos, o sea, cuando no se sabe con certeza, bueno, si es pecado grave o si es pecado leve, no se sabe si uno lo ha consentido o no lo ha consentido. Bueno, en la confesión o en la dirección espiritual lo que es conveniente es preguntar. Y a la hora de confesarse lo dice, mire padre, yo no sé si estaba despierto o estaba dormido, yo no sé si esto es grave o leve, lo ponemos en la presencia de Dios. Y bueno, y en esa confesión más frecuente, en esa dirección espiritual, a uno le irán enseñando y no irá tomando criterios sobre esta cuestión que es importante. La duda puede ser también sobre si se cometió o no se cometió el pecado, si se confesó o no se confesó. Padre, pero el 15 de agosto era obligatorio la misa porque yo no sabía. Bueno, me hubieras preguntado, ¿no? Esa puede ser la primera respuesta, ¿no? Pero no sabía, pero en realidad yo creía que no era obligatorio. Bueno, sí, pero es fiesta de precepto. Ah, pero yo no sabía. Bueno, ya lo sabés para la próxima vez, ¿no? Porque efectivamente el 15 de agosto es fiesta de precepto y hay obligación de ir a misa. Bueno, padre, yo no sé si esto lo confesé o no lo confesé la última vez. En fin, bueno, lo ponemos en la presencia de Dios. Si no lo confesé, bueno, lo vuelvo a repetir. Pasó esto, no sé si falté a misa tantas veces o si pasó esto o lo otro. Porque en la confesión lo que es obligatorio, lo que hay que decir son los pecados graves. Los veniales es muy conveniente, es muy positivo, porque además recibimos la gracia para luchar en esa materia, pero lo que es obligatorio es decir los pecados graves, ¿no? También en su número, siempre que sea posible. Si una persona que hace 40 años que no se confiesa, nos hará un resumen y hará lo que pueda, pero una persona que se confesó con frecuencia, que se confiesa más o menos frecuentemente, puede decir, bueno, falté 3 domingos a misa, ¿no? O tuve 2 discusiones muy fuertes con mi mujer o con mi hijo, o en fin, los pecados que son graves hay que decir el número y a veces convendrá también decir las circunstancias que pueden cambiar la especie del pecado, en fin, eso ya lo veremos. Bueno, qué importante es entonces educar la conciencia, qué importante, Y educamos la conciencia, ya les decía, por un lado, cuando preguntamos en la confesión, en la dirección espiritual, educamos la conciencia. También cuando estudiamos en este curso, muchas veces invitado a que compren y tengan el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es realmente una maravilla, es extraordinario y es indispensable tenerlo para conocerlo. Formamos nuestra conciencia cuando estudiamos, cuando leemos. Qué importante todos los días dedicar un rato a la lectura espiritual, a la formación, con el compendio del catecismo, o con el catecismo mismo, o con algunos otros libros que nos vayan enseñando. También uno educa la conciencia si acude a conferencias, a clases, a charlas. Viendo este programa de televisión, uno está formando su conciencia también, ¿no? Muy importante. Una conciencia equivocada es culpable, lo repetimos, si se debe a despreocupación por conocer la verdad y el bien. O sea que si efectivamente uno es negligente, no se ha formado, como si es negligente un médico no puede decir, uy, me olvidé el bisturí dentro del paciente, porque hice la operación, cosí... No, pero un médico no puede olvidarse y decir, me olvidé. Esto es esencial, es fundamental, ¿no? Y hay temas que son muy importantes y el cristiano los tiene que conocer. Y no puede haber negligencia, tiene que haber interés por saber. Te voy a pedir si me podés leer, por favor, Mónica. Dios juzga nuestros pecados tal como los tenemos en la conciencia. Una conciencia pecaminosa no será pecado si al hacerla yo no sé que es pecado. Una acción lícita y permitida será pecado si al hacerla yo creo erróneamente que es pecado y la hago libremente.
Lo que Dios castiga es la mala voluntad que tenemos al hacer una cosa, no las equivocaciones o errores involuntarios. Qué importante y qué claro que es, ¿no? Qué lógico. Dios, digamos, nos juzgará tal como también nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Pero evidentemente tenemos la obligación, la responsabilidad de formar la conciencia, de conocer lo que está bien, de conocer lo que está mal, de conocer cuál es la voluntad de Dios. Si uno realiza un acto que es malo, pero está convencido que es bueno, ¿no? Se me ocurre un ejemplo que quizá no existe, quizá hipotético, ¿no? Pero uno nació en un pueblito en el cual el tema de la venganza, por ejemplo, la venganza es una cuestión de honor. Y si efectivamente se ofendió a la familia, lo que hay que hacer es vengarse. Y si uno no se venga, es un cobarde y está faltando con la propia familia. Bueno, si uno está convencido que la venganza es buena, no peca si se venga. Es más, pecaría si no se vengara, porque es lo que le dicta la conciencia. Lo que pasa es que esa conciencia no está formada, esa conciencia es errónea. Habrá que ver efectivamente la culpabilidad de esa conciencia, ¿no? Pero uno tiene que obrar siempre de acuerdo con su conciencia. Para pecar entonces basta tener la intención de hacer lo que es pecado. Puede ser que uno después no lo consiga hacer. Evidentemente el pecado será menos grave que si uno lo hizo. Uno tuvo la intención de robar un banco, tuvo la intención de hacer algo grave, pero después no lo consiguió hacer. En fin, habrá que ver la responsabilidad, pero evidentemente mucho más grave el realizarlo. Soy culpable del pecado en el momento en que he decidido cometerlo. El pecado realizado, lo decíamos, es más grave, pero solo intentarlo ya es pecado. Y bueno, para ir terminando, les cuento que el 6 de agosto del año 1993, el Papa Juan Pablo II nos regaló la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Bueno, esta encíclica realmente es muy profunda, pero no es de difícil lectura tampoco, y vino justamente a desenmascarar el subjetivismo moral de algunos, entre comillas, teólogos que tenían sus propias teorías en materia moral. Y el Papa deja clarísimo los temas. Yo les recomiendo vivamente que si se animan y quieren profundizar en este tema, que se lean la encíclica, porque van a enterarse de unas cuantas cosas, quizá sea para personas más involucradas en el ambiente teológico, pero todas estas teorías de estos teólogos, digamos, llegan y se escuchan. Bueno, vamos a pedirle a la Santísima Virgen, terminando entonces nuestro programa, que nos ayude a estar siempre muy lejos del pecado, ¿no? Muy lejos. A pedirle a la Santísima Virgen que tengamos verdadero horror al pecado venial deliberado, ¿no? Y que nos ayude, si efectivamente alguna vez tenemos la desgracia de tropezar, que nos ayude a volver inmediatamente al Señor, como hizo el Hijo Pródigo, pecado Padre contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Así que aprovechar para pedir perdón siempre. A veces el tropiezo, a veces esa petición de perdón puede ayudar después a estar más cerca de Dios, ¿no? Es impresionante cómo Dios saca cosas buenas incluso de las cosas malas. Bueno, y me despido invitándolos a la semana que viene. Continuaremos hablando sobre este tema que es tan interesante y me voy a despedir dándoles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios
exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos, un curso de religión multimedia.